Entonces, habíamos visto que existen pues dos tipos de fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Entonces, hoy pues vamos a ver qué fuerzas de contacto existen, si tienen algún nombre, ¿verdad? Y vamos a conocer entonces las características que tienen. Entonces, como entonces, aquí pues nos va a decir algo muy importante. Miren, vamos a ir leyendo y resaltando ahí lo más importante. Entonces, de que como se estudió al comienzo del capítulo, se pueden distinguir dos tipos de fuerzas. Ya dijimos, fuerzas de contacto y fuerzas a distancia, ¿verdad? Las que actúan cuando los cuerpos se tocan y las que no lo hacen, ¿verdad? Las fuerzas de contacto están presentes siempre que dos objetos están en contacto. Por ejemplo, después de estar sentados un largo rato, notamos cierta incomodidad que se debe a la fuerza de contacto entre nuestro cuerpo y el asiento. En todos los casos donde actúan fuerzas de contacto, es posible identificar dos fuerzas que actúen con sentido opuesto. Bueno, entonces, aquí nos está diciendo algo muy importante, que en todas las fuerzas de contacto van a haber dos fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas que actúan con sentido opuesto. Y esto tiene que ver con la tercera ley de Newton, ¿verdad? Recuerden que la tercera ley de Newton nos dice acción y reacción. Toda acción tiene una reacción. Bueno, entonces, dice que a veces pues resulta sencillo observar los efectos de las fuerzas, como cuando hay movimiento como cuando hay movimiento, deformación, rotura, calentamiento o desgaste sobre un cuerpo. Generalmente estos son los efectos que provocan las fuerzas de contacto. En cambio, en otros casos, la presencia de las fuerzas no es tan evidente. Como por ejemplo cuando nos sentamos sobre una silla, ¿verdad? Nosotros lo vemos tan natural como sentarnos en la silla, pero en esa acción hay una fuerza, porque recuerden que sobre nosotros hay un peso, ¿verdad? El peso que es la fuerza que ejerce la aceleración de gravedad sobre nuestra masa, ¿verdad? Entonces, ese es el peso, es una fuerza. Y esa fuerza está siendo ejercida sobre la silla. En contrario, la silla hace una fuerza normal para poder sostenerse, ¿verdad? Entonces, hay una interacción entre nuestro cuerpo y la silla. En consecuencia, hay fuerzas de contacto. Bueno, entonces, aquí pues es necesario que nosotros mencionemos, ¿verdad? Ustedes ahí observan las imágenes, ahí está Juan. Paul, aquí solamente está sentado, pero hay una fuerza. Acá hay una fuerza. Aquí se está frotando, ahí hay una fuerza, ¿verdad? Son acciones cotidianas que en donde podemos ver ahí fuerzas. Bueno, ahora dice, los materiales plásticos y elásticos. La deformación es uno de los efectos que se puede producir cuando hay fuerzas de contacto. Por ejemplo, cuando juegan con una bandita elástica o plastilina, estas cambian de forma. Sin embargo, no lo hacen de la misma manera. Los materiales plásticos, ¿sí? Los materiales plásticos son aquellos que quedan deformados, incluso cuando la fuerza ya no está presente. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un choque y entonces el auto va a dar contra la pared y entonces definitivamente en el carro hay una deformación, pero no es como que solo se para en el carro de la pared y ya se va a componer otra vez el carro. No pasa. ¿Esto por qué es? Porque es un material plástico. Porque después de la aplicación de la fuerza queda deformado. Aunque la fuerza ya no se esté aplicando, pero como ya sucedió la deformación, entonces por eso se conoce como material plástico. En cambio, nosotros llamamos materiales elásticos a los que recuperan su forma original una vez que la fuerza se retira. Entonces, pues, la clara idea de los materiales elásticos, pues lo podemos ver en los resortes, ¿verdad? Los resortes, los hules, aunque aquí debemos de aclarar de que existe un límite. ¿Sí? Existe un límite para
para esos elásticos. Definitivamente, si ustedes se tiran mucho el resorte, van a sobrepasar la constante elasticidad de ese resorte y entonces el resorte ahí sí se va a quedar deformado, ya no va a regresar a la forma natural. Lo mismo puede pasar con los soles. Lo van a estirar tanto, que lo que va a pasar es de que se va a romper, ¿verdad? Entonces, definitivamente, son materiales elásticos porque tienen la característica de recuperar la forma original. Materiales plásticos, los que quedan deformados después de la aplicación de la fuerza. Materiales elásticos, los que recuperan su forma original. Entonces, ahí pues están esas imágenes, ¿verdad? Aquí pues están amasando, ahí se forma la masa, aquí se está cumpliendo el resorte, entonces este es un material plástico y este es un material elástico. Aquí aclaro, ¿verdad? Que material plástico no se refiere, la palabra aquí plástico no se refiere a que sea una botella de plástico, ¿sí? No se refiere a eso. Incluso un metal es un material plástico. Por ejemplo, en lo que les decía de los automóviles, ¿verdad? Después del choque, se hunde, se dobla, pero queda deformado. Y no hay necesidad de que fuera en sí el concepto de plástico que nosotros tenemos, ¿verdad? Sino que la palabra aquí plástico solamente describe la acción de que el objeto quede deformado después de haber aplicado la fuerza. Bueno. Entonces, ahí vamos a poder distinguir entonces ya entre materiales plásticos y entre materiales elásticos. Ahora, una de las primeras fuerzas que son de contacto es la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces dice, si andamos en bicicleta por un camino horizontal y dejamos de pedalear, podemos notar que perdemos velocidad hasta detenernos. Esto ocurre porque comienza a actuar otra fuerza de contacto llamada fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento depende del contacto entre las ruedas y el suelo. Y entre el cuerpo y el aire. Dice. Es decir, que entonces la fuerza de rozamiento es una fuerza de contacto. Y definitivamente pues van a haber dos elementos, dos cuerpos en contacto para que suceda esta fuerza. Si no hay un contacto, entonces no hay fuerza de rozamiento. Dice que esta fuerza tiene la misma dirección que el objeto en movimiento, pero sentido contrario. Es decir, ¿qué significa de que tenga la misma dirección, pero sentido contrario? Significa que si vamos en la carretera horizontal, la fuerza también va horizontal, pero la fuerza de rozamiento también va horizontal, pero si la fuerza va, que nosotros estamos aplicando, va a la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va a la izquierda, ¿sí? A eso se refiere. Tienen la misma dirección porque ambas pueden ser horizontales, verticales, con un ángulo, ¿sí? Pero van a ir en sentidos opuestos, ¿sí? Eso es importante, en sentidos opuestos. Bueno, entonces esta fuerza de rozamiento dice que es la responsable de que la suela de las zapatillas, de los zapatos se desgaste o las gomas de un vehículo se calienten, ¿verdad? Por aquí pues vemos ahí una imagen. ¿Qué es lo que observan ustedes ahí en esa imagen? Una llanta parece, profe. Una llanta, ¿verdad? Es la imagen de una llanta, pero si se dan cuenta, la imagen de esa llanta no se mira así en muy buen estado que digamos, ¿verdad? ¿Y por qué no está en buen estado? Es porque sobre ella, ¿verdad? Ha pasado ya tanto tiempo de que se está aplicando la fuerza de rozamiento cada momento en que va en carretera, ¿verdad? Ahí está la fuerza de rozamiento presente y entonces esto provoca que se desgaste la llanta. Y más si son como las carreteras en nuestro país, ¿verdad?
Entonces, aún más va a ser esa fuerza de rozamiento. Dice. Bueno, pero dice que la bicicleta no se frena de igual forma en el pavimento que en un piso alfombrado, ¿verdad? Incluso ustedes lo pueden sentir. No es lo mismo caminar en la carretera que en un lugar en donde haya piedrín. En uno van a caminar más rápido, en el otro van a caminar más despacio. Y eso tiene que ver también con la fuerza de rozamiento. Entonces dice que la fuerza de rozamiento en los dos cuerpos depende del tamaño de la superficie, ¿sí? Y de los materiales que los componen. O sea, dos elementos son los que intervienen en el rozamiento. El tamaño de la superficie en contacto y el material que compone esa superficie. Y definitivamente, cuando más rugosa, o sea, cuanto más rústica sean esas superficies, mayor fuerza de rozamiento hay. Y por lo tanto, más rápido se va a detener el movimiento. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces en algunas carreteras en donde suelen haber muchas curvas, ¿verdad? Y por aquella situación de que de repente los carros pierden los frenos, ¿verdad? Entonces, hay en algunas carreteras en donde hay un espacio en donde, así, a la orilla de la carretera, está un camino lleno de piedrín. ¿Para qué creen que es eso? Para detener al vehículo. Para detener al vehículo, definitivamente. Ahora, científicamente, ¿por qué el vehículo se va a detener? Porque entonces en el piedrín hay una mayor fuerza de rozamiento y eso va a provocar que entonces el vehículo se detenga más rápido que en cambio si sigue en la carretera, ¿verdad? En la carretera incluso va a seguir hasta que choque. En cambio, esto se coloca como una medida de seguridad en las carreteras. Bueno, y ahí pues pueden ver alguna de esas aplicaciones. Pues para poner en movimiento un cuerpo es de que es necesario aplicar una fuerza. Por ejemplo, las piernas actúan sobre el pedal de la bicicleta. El movimiento requiere un aporte de energía, sin el cual es imposible movernos o mover algo. Ahora, si dejamos de aplicar la fuerza, entonces el rozamiento transforma esa energía que entregamos en desgaste y calor. Por eso siempre que un cuerpo se mueve, actúa la fuerza de rozamiento. Ahora, debido a esto, ¿verdad? Entonces existen los lubricantes. Entonces, dice que la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos depende de las irregularidades de sus superficies. En muchos casos es posible disminuir el rozamiento entre dos superficies en movimiento mediante uso de sustancias llamadas lubricantes, ¿verdad? Los lubricantes, entonces, lo que hacen es disminuir la fuerza de rozamiento entre dos superficies. Entonces, observan ustedes ahí en la imagen, ¿verdad? Aquí pues están las dos superficies donde está en diferente color. Le dice las dos piezas en contacto directo. Más rozamiento y desgaste. Aumenta la temperatura. Pero aquí ya hay un lubricante. Las dos piezas están separadas por un lubricante. Entonces hay menos rozamiento y hay una disminución de la temperatura. Bueno. Pues aquí, nuevamente, ¿verdad? Ustedes ya tienen el libro, saben de que esto lo van a responder ahí en su cuaderno, ¿verdad? Dice, la primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre un material plástico y un elástico? Y la segunda es una pregunta de análisis. Una persona va caminando por el supermercado y de repente pisa aceite que está derramado en el suelo y se resbala. Expliquen en su cuaderno por qué creen que sucedió esta situación. No me van a poner solo que era resbaloso, ¿verdad? Sino que tienen que analizar en base a lo que estamos observando ahí, ¿verdad? En cuanto a la fuerza de rozamiento. Entonces, allí estaban las fuerzas de contacto. Principalmente, pues esa fuerza es la que más sobresale en las fuerzas de contacto, ¿verdad? La fuerza de rozamiento. Una es la fuerza que nosotros aplicamos y la otra es la fuerza de rozamiento.
Entonces, ahora vamos a ir con las fuerzas de acción a distancia y aquí sí que vamos a encontrar más. Hay más fuerzas de acción a distancia que fuerzas que sean en contacto. Entonces, para que un cuerpo se mueva, dice que es necesario que sobre este actúe una fuerza. Pero no siempre es necesario que ambos cuerpos estén en contacto. Por ejemplo, podemos juntar clips de metal con un imán sin tocarlos y aún así la fuerza actúa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar algunas fuerzas que son a distancia. La primera de ellas es la fuerza eléctrica. Entonces dice que en la Grecia antigua, ¿verdad? Alrededor del año 600 antes de Cristo, ¿verdad? El filósofo Tales de Mileto descubrió que si frotaba un trozo de una resina vegetal llamada ámbar, ¿verdad? Que dice que en el griego significa electrón, conseguía atraer objetos ligeros como paja o plumas. Bueno, muchos siglos más después de ese descubrimiento de Tales de Mileto, ¿verdad? Acerca de que la paja o la pluma era atraída cuando se frotaba la resina. El investigador inglés William Gilbert en el año 1600 dice que encontró numerosos materiales, ¿sí? O sea, ya no solo la resina vegetal que él había, con Tales de Mileto había descubierto, sino él encontró otros materiales como el vidrio, el azufre, la sal, que al ser frotados presentan propiedades similares a las del ámbar. Y entonces a esos materiales los llamó eléctricos, en honor al nombre griego de ámbar. ¿Cuál es el nombre griego de ámbar? Electrón, ¿sí? Electrón. Entonces por eso los llamó eléctricos. Luego, miren, 133 años después, en 1733, el francés, dice, Charles observó que materiales idénticos frotados de la misma manera se repelían. Aquí estamos hablando de otro concepto. Ellos habían observado que atraían a otros objetos. Ahora, Charles observó que otros materiales se repelían. Entonces, de esta manera, pues llegó a la conclusión de que los fenómenos eléctricos pueden ser no solo de atracción, sino también de repulsión. Y entonces sabemos de que entonces eso pues se produce porque los cuerpos están cargados eléctricamente. Bueno, entonces ahí estamos hablando de un concepto que son las cargas. Sí, estamos hablando de las cargas. Entonces, las cargas eléctricas dice que pueden ser de signo positivo o negativo. Si las cargas son del mismo signo, entonces los cuerpos se rechazan, como vemos aquí en la primera imagen, ¿verdad? Ahí hay dos cargas negativas, entonces se rechazan. Aquí hay dos cargas positivas, se rechazan. Mientras que si son del signo opuesto, se atraen. Estas son las cargas. Las cargas no es algo que podamos ver a simple vista, ¿verdad? Entonces, por eso es que son fuerzas de acción a distancia, porque primero, no lo podemos ver a simple vista. Pero sí podemos ver los efectos que produce, ¿sí? Entonces, dice que entonces se denomina fuerza eléctrica a aquella que se produce entre cargas eléctricas. Es decir, ¿por qué se está repeliendo? ¿Por qué se repelen esas dos cargas? Porque hay una fuerza eléctrica entre ellas. ¿Por qué se están atrayendo estas cargas? Porque hay una fuerza eléctrica entre ellas. Y esa fuerza eléctrica es una fuerza a distancia. Ahora, todos los cuerpos tienen cargas eléctricas que se encuentran en equilibrio. Nosotros mismos tenemos cargas eléctricas, pero están en equilibrio. Y entonces, por eso, no las notamos. Pero cuando ciertos cuerpos dicen que se frotan o rozan entre sí, ese equilibrio se pierde. Y entonces algunos materiales quedan cargados de electricidad estática.
no cualquier electricidad, sino de electricidad estática. Esta puede traer como consecuencia una fuerza de repulsión, como la que hace que nuestros cabellos se separen cuando les pasamos un peine de plástico, o una fuerza de atracción, como cuando nuestros cabellos se adhieren a una prenda que nos quitamos por la cabeza. Bueno, entonces, allí estamos observando este fenómeno eléctrico, ¿verdad? Que es la fuerza eléctrica. Incluso acá pues había una imagen ahí de niño, ¿verdad? Ustedes observan que cómo están los cabellos ahí de niño. ¿A qué se debe eso? Se debe a la fuerza eléctrica, ¿verdad? Pero específicamente a la electrostática. Bueno, ya en la siguiente semana, pues ahí va a haber una actividad en donde ustedes van a venir acá y vamos a experimentar acerca de esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, los efectos de la fuerza eléctrica. Entonces, podemos ver algunos ejemplos de lo que ocurre cuando dos cuerpos se atraen o se repelen por la electricidad. Entonces, dice, si frotamos dos globos inflados contra nuestro cabello y después intentamos acercarlos, notaremos que se repelen. Esto sucede porque al frotarlos ambos quedan con cargas negativas. Entonces, al enfrentarlos se rechazan porque las cargas iguales se repelen entre sí. A este efecto se le llama repulsión electrostática. Este es algo que vamos a hacer de experimento, de actividad experimental la próxima semana. Si frotamos un globo inflado contra nuestro cabello y luego lo secamos a pequeños trocitos de papel, estos son atraídos y quedan adheridos a su superficie. Esto ocurre porque cuando el globo cargado negativamente se acerca a los papelitos, las cargas eléctricas del papel se reorganizan y sus cargas negativas tienden a alejarse temporalmente de la carga negativa del globo. De esta forma, la zona de papel que está más cerca del globo presenta carga positiva, que al ser de signo opuesto a la del globo, es atraída por esta. Bueno, ahí pues es algo que vamos a estar ahí observando, ¿verdad? Y por hoy pues ya vamos casi que terminando allí. En la siguiente clase pues vamos a estar viendo acerca de la fuerza magnética y de la fuerza de gravedad, que también son fuerzas a distancias, pero como de igual manera les indico, ¿verdad? Que la siguiente semana pues se va a estar desarrollando la actividad aquí en el establecimiento, por ahí pues se les van a compartir los horarios para que ustedes puedan asistir y desde ya pues estos son los materiales que ustedes van a traer, ¿verdad? Globo, hoja de papel, tijeras, porque necesitamos ahí acordar y vamos a observar esos lo que sucede acerca de la fuerza eléctrica que tiene que ver con las cargas, ¿verdad? Bueno, entonces este libro pues les va a servir de mucho porque ustedes tienen que investigar acerca de la fuerza eléctrica y ustedes se dan cuenta pues aquí está bastante bien explicado acerca de la fuerza eléctrica. Definitivamente pues ustedes también deben de buscar en otras fuentes, ¿verdad? Para poder desarrollar bien su tema y entonces tener idea de por qué suceden las situaciones. Bueno, entonces por hoy pues ahí vamos a finalizar. Vean que estamos llegando hasta la página 17. Recuerden de que estas actividades las tienen que realizar ustedes ahí en su cuaderno y aquí dice que mencionen dos diferencias y dos similitudes entre las fuerzas de contacto y las fuerzas de acción a distancia. Bueno, ahí está. Entonces, así pues vamos a finalizar el día de hoy. Yo les deseo, chicos, que tengan un excelente día y entonces en la siguiente clase vamos a continuar hablando acerca de las fuerzas de las fuerzas a distancia, ¿verdad? La fuerza magnética, la fuerza de gravedad, y vamos a ver ahí. Entonces, por hoy, pues ahí vamos a finalizar. Que tengan un excelente día y los veo en la próxima clase.